y solo les faltó una parte importante de la respiración, si es que el aire vaya hasta acá, que ensanche las costillas, pero la otra parte importante fue la posición de la lengua, ¿no? Sí. Entonces, nuestra posición de la lengua es importante porque la posición de la lengua hace como un tapón en la boca. Entonces, imagínate que está tu boca, están tus dientes de arriba, tus dientes de abajo, y la lengua que viene aquí la apoyas en el paladar de arriba. Entonces, cuando tú apoyas tu lengua en el paladar de arriba, lo que hace es que se cierra la cavidad bucal, el aire entra por tu nariz, recorre, y en lugar de ir y distribuirse en la boca, como está tapado por la lengua, se va directo hasta abajo, ¿no? Y entonces eso hace que realmente entre el aire hasta donde necesitamos entrar. Las manos, para garantizar eso, pues nos las poníamos aquí, abrazábamos como las últimas costillas de aquí abajo, tapas la boca. Para taparla, lo único que hay que hacer es tragar saliva, traga saliva, y donde se queda tu lengua, ahí ya se quedó en el paladar de arriba. Ya llevas el aire entre tus manos, es como si quisieras atrapar el aire ahí entre tus manos. Y si tú estás sintiendo eso, que el aire ensancha tus costillas bajas y al exhalar se relajan y tu lengua está tapando la boca, estás garantizando una respiración a través de tu diafragma, optimizando el aire y el oxígeno que entra a tu sistema. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, el tiempo, a ver, contéstenle a Miriam, acuérdense. O sea, yo la verdad que me perdí un poco el tiempo. Está bien, no pasa nada. Lo que después de practicar mucho, la idea era... Inhalo. Inhalo, aquí respiro con el... Respira. Inhalo, y en la exhalación siempre es mental. Justo, ya eso es lo único importante que hay que saber al respecto. Vamos a inhalar y vamos a prestar atención a cómo exhalamos. Entonces tú inhalas, el ideal sería que inhalaras, contaras y exhalaras en el doble del tiempo que te llevó inhalar, ¿no? O sea, si inhalé en 3, vamos a exhalar en 6. Si inhalé en 4, vamos a exhalar en 8. Y vamos a dejar un pequeño momento antes de volver a inhalar. Entonces inhalo, exhalo más largo y me aguanto 1 o 2 segundos sin aire y luego vuelvo a inhalar, vuelvo a exhalar y otra vez 1 o 2 segundos sin aire. Y ese ritmo de respiración es el que nos va a hacer que nos relajemos. ¿Por qué eso hace que nos relajemos? Acuérdense. ¿Qué parte importante estamos activando al hacer esa respiración? Nuestro sistema parasimpático, ¿no? Nuestro sistema parasimpático se activa por el simple hecho de que le estamos prestando atención a la exhalación. A la exhalación. La exhalación se conecta con nuestro sistema parasimpático. Y la inhalación se conecta con nuestro sistema simpático. Entonces la inhalación nos activa, la exhalación nos relaja. Entonces si yo hago que mi exhalación dure más, a mi sistema parasimpático le estoy diciendo, actívate. Estoy dando chance de que te actives y entonces me voy a relajar. Entonces esa es una excelente forma de respirar. ¿Y el que te relaja cuál es? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático es el que te relaja, el simpático es el que te activa, ¿no? Yo me lo imagino como una curva, así nunca se me olvida, ¿no? O sea, pues yo soy ingeniero, entonces mi mente de ingeniero se imagina esta curva y entonces en esta línea que cruza aquí en nuestro plano cartesiano, en nuestro eje X, se hace una curva hacia arriba y una hacia abajo y el simpático está arriba y el parasimpático está abajo y esta línea, este eje X se llama homeostasis, ¿no? Así yo me lo acuerdo siempre, no se me olvida de esa forma, ¿no? Si voy hacia arriba es simpático, hacia abajo es parasimpático y busco la homeostasis, busco cómo llegar otra vez a la homeostasis. Pero eso es lo que necesitamos saber nada más, ¿no? Realmente eso es lo que necesitamos saber. Y otra cosa importante del libro, lo pude ver con la práctica de respiración, que habla de la importancia de respirar menos. Lo importante es respirar menos, lento y menos. Exacto. Y una de las cosas, por ejemplo, en la presentación fue que cuando retenía, no lo contaba, ¿no? Pero me daba cuenta que cada vez retenía más. Como que sí volvía a respirar porque estaba haciendo el ejercicio, pero no sé si porque tenía más oxígeno o qué, me podía quedar muchísimo más tiempo sin aire que el tiempo que respiraba. Así es. Y no era que sentía eso. Ya no te entra esa desesperación. Justo esa es la idea. Hoy vamos a hablar un poco de un tema que a ti te interesa mucho, que a todos nos va a interesar mucho, ¿no? Que es la ansiedad, y yo espero que con las clases pasadas que hemos visto nos puedan ayudar a resolver eso de la ansiedad y la respiración. ¿Cómo me puedo ayudar?
La ansiedad a nivel fisiológico, lo primero que tienen que empezar a hacer ahorita es respirar de la forma en la que quedamos. Entonces, todo este tiempo en el que voy a estar hablando, pongan su lengua en el paladar y respiren a través de su nariz, sintiendo cómo el aire pasa hasta aquí, se ensanchan y no tienen que poner sus manos, ¿no? Simplemente haz conciencia y mientras me estás escuchando, sigue respirando así. Entonces, la ansiedad, lo que ocurre, quedamos que lo más importante, bueno, no es cierto. ¿Por qué respiramos? Esa fue la pregunta. No me acuerdo si la hicimos la clase pasada. ¿Sí preguntamos? Sí, ¿por qué respiramos, no? Por sobrevivir. Pero decíamos que realmente, biológicamente, lo que ocurre dentro de nuestro sistema es que busca este equilibrio del cual hablábamos, ¿no? Busca regresar a la homeostasis. Y nuestros músculos y nuestro sistema no funciona con oxígeno. ¿Con qué funciona? Con el dióxido de carbono. No, dióxido de carbono es la respuesta correcta. Es la respuesta correcta porque se nos ha dicho que es al revés, ¿no? O sea, nos han hablado de la importancia del oxígeno, ¿no? Todo el mundo siempre nos dijo, necesitas oxigenarte, pero nuestro organismo funciona con dióxido de carbono. Y eso está bien interesante, con el CO2, exactamente, con el CO2. Entonces, el dióxido de carbono es el que obliga a tu cuerpo a meter oxígeno, porque la forma de contrarrestar el dióxido de carbono que está generando tu cuerpo es con el oxígeno. A través del oxígeno se genera este equilibrio. El exceso de dióxido de carbono en el cuerpo genera la ansiedad. Es decir, el exceso de que tus músculos estén trabajando o tu sistema esté trabajando va a empezar a generar más dióxido de carbono. Y entonces, cuando tú tienes mucho dióxido de carbono, tu cuerpo entra en ansiedad. Dispara inmediatamente la ansiedad del dióxido de carbono. Por eso siempre te dicen la respiración. Digo, yo tengo un diagramita en que no me veo con ansiedad. Exacto. Vuelves a... Para liberar más dióxido de carbono. Si estás entrando en un estado de ansiedad, quiere decir biológicamente lo que está ocurriendo es que tu exceso de dióxido de carbono está queriendo salir y ese empieza a generarte ansiedad. La forma más fácil que ustedes lo van a poder ver, y esa es una tarea que van a tener que hacer cada una de ustedes, porque no tenemos cómo hacerlo en este momento. ¿Todas tienen acceso a una alberca? Sí. ¿Sí? Perfecto. No a bucear, pero sí a que se muevan dentro de la alberca y que no respiren. Es decir, vas a sacar todo el aire y vas a comenzar a moverte, te vas a sumergir y vas a empezar a moverte ligeramente. No necesito que nades, bueno, si quieres nadar, nada, pero con que te muevas ligeramente, con que estés haciendo así esto, ¿no? Y estés bajando, que te cubra por completo la alberca, no arriba. Saca todo el aire. Sacas todo el aire y te vas a meter a que te cubra y te vas a mover tantito. Y tú vas a descubrir esa ansiedad que te produce, esto que te lo estoy platicando, te va a empezar a generar ansiedad. Porque tus músculos se están moviendo, tú crees que es psicológico, que tu cabeza te está diciendo que necesitas respirar. Y sí, pero no es tanto la cabeza, es el cuerpo. Tu cuerpo, al moverse tantito, empieza a generar dióxido de carbono. Al no tener oxígeno, porque estás imposibilitada por el agua, se va a detonar el estado de ansiedad inmediatamente en tu mente. Tú vas a entrar en ansiedad y quiero que lo controles. ¿Cómo lo vas a controlar? Lo vas a controlar con tu mente porque no puedes respirar. Entonces, no vas a poder respirar. Tu mente va a querer decirte sal. Y entonces, cuando tu mente te quiera decir sal, vas a intentar aguantar un poquito más. Y vas a ver cómo ese estado de ansiedad te va a empezar a querer rebasar y te va a empezar a decir sal. Aguanta, al principio trata de contar hasta 5 tal vez. O sea, cuando tú sientas ya ese estado de ansiedad, te digo, ok, me voy a calmar y voy a tratar de contar a 5. Y que la cuenta te relaje. Después de 5 ya sales y tomas aire. ¿Por dónde vas a tomar aire? Por la boca. Ah, sí, ok. ¿Por qué vas a tomar aire por la boca? No vas a poder. ¿Por qué no vas a poder y por qué vas a tomar aire por la boca? Lo vimos la clase pasada. Porque necesitamos oxigenarnos más. Y entonces vas a querer salir y por la nariz entra así de aire. O sea, son hoyitos chiquititos, ¿no? Entonces vas a querer meter mucho aire, mucho oxígeno a tu cuerpo para contrarrestar ese estado. Después de esa primer bocanada de aire, vas a contener todo ese aire que metiste y no vas a respirar, lo vas a contener ahí unos 10 o 15 segundos. Y esa contención del aire vas a ver que va a calmar tu sistema. ¿Por qué? Piensen en lo que estuvimos viendo. ¿Por qué contener todo ese aire va a calmar mi sistema? Tiene que ver otra vez con el equilibrio que buscamos. Para que los elementos químicos van a empezar a funcionar
Justamente, ¿no? El oxígeno que metimos, al no poderlo sacar otra vez en la respiración, tú lo metiste y lo dejaste ahí, ese oxígeno va a empezar a oxigenar todo el cuerpo y va a volver a generar el equilibrio entre el dióxido de carbono que tienes ya de más, no tienes mucho porque tampoco corriste ni nada, solo tienes un poco de exceso de dióxido de carbono, el oxígeno que metiste va a empezar a funcionar y a correr entre tus células y eso va a generar el equilibrio. Te va a volver a dar ansiedad querer respirar. Pues estos 10 segundos después de no haber respirado, contener y mantener 10 segundos no es mucho, pero esos 10 segundos se te van a hacer eternos, porque tu sistema va a querer volver a respirar, ¿no? A sacarlo y volver a jalar aire. Pero si tú le dices a tu organismo, tranquilo, ahorita respiramos, ¿no? Porque eso es lo que va a tener que pasar en tu mente. Vas a tener que calmarte, relajarte, y la relajación va a ser a través de la cuenta. Si tú le prestas atención a tu cuerpo te va a obligar a respirar. Pero si tú le prestas atención a la cuenta, vas a empezar 10, 9, 8, 7, 6. Si necesitas respirar, respira, ¿no? Pero si puedes contener los 10, cuando exhales y vuelvas a respirar, vas a notar que tu respiración ya va a ser mucho más tranquila. Ya no estás agitado, ya no estás agitada, ya bajó tu estado de ansiedad. Entonces, de hecho hay una parte en el libro que mencionan, que es bastante cierta, ¿no? Parte del tratamiento para la ansiedad es disparar estos estados de ansiedad para que tú aprendas a controlarlos. Y la forma de dispararlos es respirando dióxido de carbono. O sea, en lugar de que tú inhales, o sea, hay tanquecitos de oxígeno, pero así como hay tanques de oxígeno, hay tanques de dióxido de carbono. Entonces puedes tomar un tanque de dióxido de carbono y respirar, y cuando tú inhalas dióxido de carbono, se dispara el ataque de ansiedad. Y entonces, disparando ese ataque de ansiedad, ahora puedes empezar a intentar controlarlo, ¿no? No se recomienda hacerlo solos. Si ya tenemos ansiedad, no lo hagan solos, porque van a entrar en un estado de ansiedad que los va a llevar al pánico, ¿no? Una bolsa de pan, de papel, de la panadería, para meter todo esto y ahí respirar, inhalar y todo. Justo. Para balancear el... Justo, vuelves a hacer este balance químico entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, tengan esto en mente, su cuerpo funciona con este equilibrio, ¿no? Entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Qué tanto tengo de uno y qué tanto tengo del otro? Es lo que me genera un equilibrio o un desequilibrio. Y si yo estoy en un desequilibrio, estoy ocasionando que todo mi pH de la sangre cambie, se desequilibre. Y si mi pH cambia, lo que estoy haciendo es que estoy siendo mucho más susceptible a cualquier enfermedad. O sea, un pH que no es neutro, un pH que no es alcalino, más bien, ¿no? Que no tiende a la alcalinidad, sino que es más bien dicho ácido, va a generar y va a ser propenso a enfermarse de cualquier cosa. Un pH neutro que tiende hacia ser alcalino es un pH que no va a permitir que se genere este tipo de enfermedades en tu organismo. Acuérdate que en el ambiente están toda clase de virus y bacterias, todo el tiempo, ¿no? No es que de repente alguien estornudó y respiraste, ya estaba en el ambiente, o sea, no es por esa persona que estornudó, ya estaba en el ambiente, simplemente que tu organismo tal vez en ese momento no estaba con las defensas al 100, porque tu pH estaba desequilibrado, porque tu sistema inmunológico no estaba activo. Todo eso hace que ese momento en específico tú hayas contraído esa enfermedad. Pero si tú tienes un pH correcto y estás respirando de la forma correcta, créeme que no te vas a enfermar, o estás disminuyendo muchísimo la probabilidad de enfermarte. Entonces, yo se los juro, ¿no? Yo he convivido con personas que están muy enfermas de gripa, de la garganta, de COVID, de influenza, y no me enfermo. No porque yo tenga algo mágico, no me enfermo porque de entrada respiro por mi nariz. La importancia de respirar por la nariz es que tu nariz filtra, tu boca no filtra. Entonces, si tú respiras por la boca, lo que está pasando es que todo lo que haya en el ambiente lo estás metiendo a tu organismo, sin filtros. No estás filtrando las partículas de polvo, no estás filtrando absolutamente nada, porque tu boca no está hecha para filtrar nada. Tu nariz sí. Tu nariz está diseñada para que entre. Pase una serie de filtros, no tiene uno, tiene muchísimos filtros, y al final deja pasar el oxígeno, que es lo que tú necesitas, que quedamos que el oxígeno no es que el ambiente esté lleno de oxígeno. El oxígeno en el ambiente representa cerca del 20-21% del ambiente que hay alrededor. Entonces, haces ese proceso filtrado. Tu nariz lo filtra, lo calienta, ¿no? Si es frío, lo calienta. Si estás ahí en el aire acondicionado y tú respiras por la boca, estás enfriando todo tu sistema respiratorio, porque estás jalando
y ese aire frío está entrando a tu sistema respiratorio. Eso te va a enfermar, por supuesto, ese cambio de temperatura te va a enfermar, porque tu organismo está a 37 grados y el ambiente está más frío, tú le estás metiendo ese aire frío a tu organismo, va a generar un desequilibrio térmico, eso te va a terminar enfermando. Pero si tú inhalas por tu nariz, no solo filtras, calientas el aire, porque lo va a filtrar y a calentar, y después va a entrar. Eso va a eliminar las probabilidades de que te enfermes. Entonces, no solo es importante respirar porque se ve, no, es importante respirar porque para eso es nuestra nariz, ¿no? Para filtrar y calentar el aire que entra a nuestro organismo. La respiración tiene que ser suave y lenta. ¿Por qué? Ahorita lo van a sentir. Van a hacer una prueba. Respiren cierren sus ojos un instante. Acuérdate de la posición de la boca y toma 5 respiraciones muy suaves a través de tu nariz. Y pon tus dedos en tus fosas nasales sin presionarlos. Simplemente quiero que sientas tus fosas nasales al inhalar lento y profundo. No las presionas, solo las estás tocando. Toma tus 5 respiraciones lentas y profundas, que tú no las escuches. Las sientas, pero que no se escuchen. Acuérdate, no las tapas, no las presionas, solo las estás tocando por encimita. Cuando termines las sueltas, te relajas un instante. Bien, y ahora lo que vas a hacer es volver a poner ahí tus deditos y vas a tomar solo 3 respiraciones, pero vas a respirar muy profundo a través de tu nariz y muy fuerte. Es decir, las primeras ni se veían y ni se sentían. No se veían, no se escuchaban siquiera, ¿no? Las que sigue, quiero que metas la mayor cantidad de aire a través de tu nariz en una, ¿no? 3 veces. Vas a volver a poner aquí. Tres veces. Denle ustedes. Háganlo 3 veces. Ok. Y díganme qué se sintió en esta parte que estabas tocando con referencia a las otras primeras. Más vibración. Si se siente como vibra. ¿Qué más? Se cierra. Eso es lo más importante. Si tú intentas meter por desesperación mucho aire a través de tu nariz, no se está haciendo eficiente tu respiración. Es todo lo contrario. Se está cerrando y entra menos aire que si lo haces suave. O sea, si tú intentas meter mucho aire a través de tu nariz, esto se cierra. Entonces, el único conducto por el que podía entrar era un hoyito así. Bueno, está exagerando, ¿no? Pero cuando tú metes mucho, se hace más chiquito, se estrecha. No estás eficientando la forma en la que estás respirando. Al contrario. Entonces, cuando tú quieres oxigenar mejor, no jalas más aire a través de tu nariz más rápido. Haces la respiración más lenta y más larga. Porque si respirando suave sin que se escuche, va a entrar mucho oxígeno, mucho aire, en comparación de que si tú dices, entró mucho menos. Tal vez en tu cabeza quieres pensar que está entrando más, pero la realidad es que estás metiendo menos aire. Le estás quitando eficiencia a tu forma de respirar. Y de ahí la otra parte que decía el libro, ¿no? Necesitas respirar lento, menos. Porque si tú respiras rápido y crees que estás respirando más, lo que está pasando es que estás haciendo mucho menos eficiente la forma de respirar. Entonces, entre más lento respires a través de tu nariz, va a ser mucho más eficiente la respiración a largo plazo. Y el ejemplo que veíamos la clase pasada, ¿no? ¿Cuántos años vive un perro? 14. Vamos a poner entre 14 y 20, ¿no? Los chiquitos más. ¿Y cómo respiran los perros? Rapidísimo, por donde Dios le da a entender, ¿no?
pero respiran mucho. O sea, si tú cuentas las respiraciones de un perro en un minuto, son muchísimas, porque está todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo respiran las ballenas? Muy lento, toman aire muy de vez en cuando. ¿Y cuántos años viven? Muchos años. Nosotros somos igual. Si tú quieres vivir poco, respira por la boca y respira rápido. Pero si quieres vivir mucho, respira por tu nariz y respira lento. Las tortugas, lento, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos a respirar lento y a través de nuestra nariz. Sí, eso es como normalmente hay que hacer, normalmente todo el día eso. Pero hablando de la necesidad, por ejemplo, cuando tienes que respirar en exceso, por ejemplo, que no quieres ahogar en la alberca, se debe hablar de la natación. La natación tú tienes que calar el aire por la boca al hacer el braceo y eso, ¿no? Entonces la necesidad de que entre más aire para poder hacerlo. O al empezar a correr, ¿no? Al principio, y luego hasta que ya se libera tu respiración. Eso pues, es obviamente una necesidad de aire extra, supongo, cuando se hace una actividad de ese tipo, ¿no? Claro, ahí lo que tenemos que aprender es cómo puedo regular mi respiración y al mismo tiempo hacer mi actividad física. Porque lo primero que pasa cuando tú vas a hacer ejercicio, y quienes hacen ejercicio lo sienten, ¿no? En el momento en el que tú te empiezas a mover en exceso, ¿por qué? Otra vez la química, porque empezamos a generar mucho dióxido de carbono y entonces te empiezas a mover mucho, tu cuerpo empieza a generar mucho dióxido de carbono por el movimiento que estás generando y entonces tú empiezas a requerir más oxígeno. El error que cometemos como occidentales es que todos los ejercicios que hemos creado, todos los deportes que hemos creado, demandan un exceso de movimiento, ¿no? Tú vas al gimnasio y pues lo primero que hacen es ponte a hacer hits o circuitos, ¿no? Dale 30 de estos, 30 push-ups, 30 y descansa poquito y dale más. Y entonces estamos generando todo el tiempo un exceso de dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo no sabemos respirar. Y entonces estamos generando un exceso y nuestra única forma de respirar, como ya tenemos demasiado exceso, ¿cuál va a ser? Por la boca. Exactamente igual que con la alberca, ¿no? O sea, tú sales de la alberca después de tener todo eso y entonces estás moviéndote, generas este exceso de dióxido de carbono y lo que pasa es y quieres jalar, pero tu cuerpo sigue generando dióxido de carbono y entonces eso en automático todo tu cuerpo colapsa, o sea, todo tu cuerpo tiene demasiado dióxido de carbono, le estás metiendo poquito oxígeno y entonces ya no aguantas. Después de 15 o 20 minutos, tus palpitaciones están en 160, 170, tú todo estás agitado, no puedes respirar bien, estás jalando aire por la boca porque necesitas jalar mucho oxígeno. Y hasta que de repente se empieza a hacer un equilibrio, ya tu cuerpo se deja de mover porque ya no, o sea, tu cuerpo dice ya no te muevas, simplemente mete aire y ya estás sentado, ¿no? Intentando devolver el equilibrio. Suena chiste, pero si ustedes observan cualquier gimnasio de CrossFit, es el común denominador de todos. Si uno lo pone en ejercicio o que lo vas practicando, sí llega a tener más resistencia, me imagino. Claro, yo hoy corro con la boca cerrada, o sea... Yo lo intenté, como dices tú, tardé como 10 minutos respirando por la nariz, pero ya no aguanto. Pero sí, me imagino que con la práctica... Claro, yo hoy corro, ando en bici, hago todo a través de la nariz. ¿Cómo se logra hacer eso? Pues definitivamente no con el método occidental, o sea, no es yendo a hacer CrossFit y darle, o sea, no, porque el mismo ejercicio nos va a generar el exceso de dióxido de carbono, nos va a generar, o sea, no. Necesitamos irlo haciendo paulatinamente, como tú lo dices. Hoy voy a correr 10 minutos, voy a probar 10 minutos y voy a probar respirar por mi nariz 10 minutos. Y evidentemente esos 10 minutos no van a ser, si estoy en una caminadora, no van a ser en una velocidad 11 o 14, ¿no? Voy a volver a hacer lo mismo. O sea, o si no estoy en una caminadora, estoy en la calle, no voy a correr a todo, voy a hacer sprints o a mis 60 o 70, porque estoy haciendo lo mismo. Necesito trotar, ¿no? Una caminadora le voy a poner en un 6 o en un 7, una velocidad aceptable que me haga moverme, pero todo el tiempo a través de mi nariz. Cuando yo encuentre eso cómodo, entonces digo, ok, ahora le voy a aumentar 8 y voy a intentar respirar. Cuando eso no me cueste, 9. Cuando eso no me cueste, 10. Cuando eso no me cueste, 11. Cuando no me cueste, 12. Pero voy a ver paulatinamente, no va a ocurrir en una semana, no va a ocurrir en 10 días, va a ocurrir tal vez en 2 o 3 meses,
Pero créeme que cuando tú hagas este cambio, después lo que va a pasar, lo que tú vas a descubrir en tu cuerpo, es que vas a empezar a aguantar más y te vas a lesionar menos. ¿Por qué? Porque otra vez, un músculo que tiene exceso de dióxido de carbono no es flexible. Un músculo que está en exceso de dióxido de carbono es muy fácil de romper porque no tiene el suficiente equilibrio, oxígeno y dióxido. Entonces es muy fácil de romper, muy fácil de lesionar. Pero si yo estoy oxigenando correctamente mi cuerpo, no me voy a lesionar. Se los juro, no se van a lesionar porque el músculo está trabajando en su mejor estado, en la eficiencia correcta. Entonces me va a llevar un ratito hacer este cambio. Pero créanme que cuando hagan este cambio, todo su sistema va a funcionar diferente. Tal vez al principio notes que estás al revés, ¿no? Porque dices, no, ya aguantaba 5 kilómetros y ahora solo aguanto 1. Sí, pero vas a ver que después cuando aguantes tus 5 a través de la nariz, no te va a costar trabajo pasar a 10 o pasar a 20, porque tu cuerpo ya se acostumbró a que esa es la forma de respirar, porque tú lo desacostumbraste, nadie nunca nos explicó esto, entonces llevas respirando de una forma, los años que tienes de vida, ¿no? Ajá, menos 3 o 4, ponle, porque al principio sí respirabas bien, después se cambió, y entonces como tú nunca prestaste atención a regresar tu respiración a esa forma, entonces simplemente estás sobreviviendo de la forma en la que tu cuerpo encuentra el equilibrio como puede. Pero cuando tú empiezas a hacer este cambio, todo tu cuerpo te lo agradece, dice, gracias, te lo necesitaba, ¿no? Tú te empiezas a sentir mejor. No puedo decir que se te acaban los ataques de ansiedad, pero sí te puedo decir que disminuyen considerablemente, ¿no? O sea, realmente disminuyen, porque tu sistema está en equilibrio. Y un sistema en equilibrio permite que todo funcione de una mejor forma, mucho mejor forma. De ahí la importancia de respirar a través de la nariz. Ahora, el otro problema que nos encontramos fue que tenemos las fosas tapadas, ¿no? Ese fue el otro problema. Entonces, ok. Sí, el problema para la noche. A la noche. Ok, entonces decimos, quiero respirar por mi nariz, pero no puedo, porque me es físicamente imposible en este momento. Entonces necesitamos destapar las fosas nasales a través de los lavados nasales del que platicábamos, ¿no? Fue una tarea que fracasamos en la tarea, los lavados nasales. ¿Qué estás haciendo? Yo, Platerina. Los lavados nasales. Vas a ver, por esto te pasamos El lavado nasal consistía en meter una solución salina que se hace con agua purificada y sal de mar. Se revuelve. Con bicarbonato puede funcionar. Si tienes agua de mar, con agua de mar, aquí nos sobra el agua de mar, entonces con agua de mar puedes llevar tu botella la próxima vez que vayas al mar, ahí la tienes, solo métete un poco profundo para que no agarres ahí lo que está en la orillita, ¿no? Así que no tenga el sargazo, ¿no? Sí, métete un poquito, métete y ahí sacas el agua, pero te la puedes llevar y con eso te limpias. Y consiste en meterla a través de una fosa nasal, simplemente ladeando la cabeza, ¿no? O sea, entra por un lado, dejas que se escurra al otro, regresas y solita por gravedad va a caer. O sea, ¿lo metes así o así? No, dejas que caiga. Ok, aquí. Sí, que se vaya escurriendo. Yo les digo que yo lo hago con una jeringa, entonces no inyecto así todo de golpe, sino simplemente voy soltando, o con un popote, o sea, incluso puedes ponerle tu dedo al popote y lo vas sacando y eso va haciendo que caiga, ¿no? Si también la jeringa se va escurriendo. Y si lo pones... Yo quizá me dio miedo y no le di tanta presión. Hazlo con el popote. Le di como muy despacito. Háganlo con el popote. El spray te digo, del envase que venden Ok. el agua, y le estuvo apretando para ver si salía y nada, y lo que hacía era salir Del mismo lado, ok. Les digo, de un lado, ajá, que caiga agua, o sea, que sí entre agua, y cuando entre, pues tal vez tápense esta, es algo que se siente, se los juro, se siente cómo pasa a la otra fosa nasal, y cuando tú sientes que pasa a la otra fosa nasal, simplemente te enderezas y sale, o sea, sale por el otro lado. Lo tienes que hacer de los dos lados. Y la versión salvaje, que no les recomendaba, pero en el caso de Caro creo que la necesita, Sí, creo que lo voy a hacer hoy. es hacia atrás. Entonces es meterlo por la nariz y que salga por la boca. O sea, una es por una y que salga por la otra. Y hacia atrás es dejar que caiga y ahí la vas a tragar. Igual se siente, o sea, cuando va cayendo, la dejas, la tragas y cuando tú la tragas sientes cómo limpia así todos los conductos que conectan, se siente así como pasa el agua y sale por la boca. Es una sensación súper rara,
Al principio es muy desagradable. Ajá, porque no lo puedes explicar. O sea, sientes por dentro cómo está ocurriendo todo, pero lo sacas, lo escupes y otra vez, ¿no? Digo que esa, cuando yo me siento que me estoy congestionando de que me enfermo, ocupo esa y santo remedio. O sea, sí, es eso, pues una vez a la semana. O sea, eso es algo que hay que hacer constantemente para mantener todos nuestros conductos de la nariz, nasales y demás limpios, ¿no? Entonces, una vez a la semana, yo lo Sí, estaba haciendo a diario. Pues tal vez estás muy tapado. Pues entonces me estaba empezando como que a sangrar esto. Porque había sentido el oído. Claro, porque Y dije, está estoy haciendo bien, me está haciendo mal oído. está conectado. Tu oído está conectado hasta la nariz. Se escuchaba horrible. Ajá, el oído está conectado. Oído, nariz y boca están conectados. Todo está conectado. Entonces, pero por eso es una solución salina, ¿no? No le estamos echando nada. Sí, nada. Sí, Pero yo siento como, sí. así de, está bien. Sí, todo allá adentro está conectado. Sí, es algo raro que ocurre, que no hemos experimentado hasta que lo experimentas y después descubres los beneficios, ¿no? Pero sí es algo que hay que seguir haciendo una vez a la semana. Una vez a la semana. Sí. Ok. Hoy lo voy a hacer, hoy lo voy a intentar. Y cuando estás... A ver si con este. Un popote yo creo que va a ser menos violento. Es un popote que puedan llenar, se tapa y puedas quitar para que el agua caiga sin presión, o sea, que no te dé miedo ponerle presión, que caiga por gravedad, pero que caiga mucha. Porque con la jeringa también tú puedes ir midiendo cuánto, igual te da miedo y solo le echas un chorrito y no funciona, ¿no? Pero con un popote si lo sueltas, sí, con un popote si le sueltas, se va a ir toda el agua del popote y entonces va a entrar el agua del popote, ¿no? O sea, yo creo que puede funcionarles mejor. El agua salada De Heidi, esa está perfecta. Esa está perfecta. Y el otro gran problema que tenemos para respirar, que eso es lo que vamos a ver hoy, es, ¿cuál era el otro gran problema que tenemos para respirar? ¿Es un músculo? El diafragma, justamente. Nuestro diafragma es el que puede que esté tenso en algún lado y entonces no nos va a dejar respirar correctamente, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer algunos ejercicios para masajearnos el diafragma y que esos ejercicios de masajear el diafragma nos vayan liberando poco a poco. Por ejemplo, ahí que tenemos uñas un poco largas, nos va a resultar un poco incómodo. Sí, lo vas a tener que hacer con el canto del dedo, con esto y con esto, ¿no? Para que, o sea, como con este nudillo, lo vas a tener que masajear por dentro, ¿no? Para quienes no tenemos uñas largas, el digitarlo es más fácil. Entonces nuestro diafragma es el que a veces se queda trabado, hoy está trabado, entonces necesita destrabarse, porque si no, por más que limpias tu nariz y por más que respires a través del diafragma, si el diafragma está tenso, no estás respirando profundo, ¿no? Entonces necesitas liberarlo. Entonces, les platico cómo lo vamos a liberar el día de hoy. ¿Cómo sé dónde tengo mi diafragma tenso? Tocándolo. Acuérdense, deben de entrar dos falanges, las dos falanges de tus dedos, las dos de arriba, deben de alcanzar a entrar en tu diafragma. Tu diafragma está conectado, pegado a tus costillas, en el borde interior de las costillas, o sea, todo esto aquí atrás, todo esto está pegado a tu diafragma, ¿no? Es un músculo que abarca todo el interior de las costillas. Entonces, tú deberías de poder meter libremente esas dos en todo el diafragma, aquí enfrente, aquí atrás, pues no entra, ¿no? Pero hay más músculos aquí. Pero aquí, desde aquí abajo es más fácil que entren tus dos falanges. Aquí arriba se pone un poco más complicado y conforme te vas acercando aquí, se pone más complicado, ¿no? O sea, aquí arriba es mucho más complicado que entren que aquí abajo. Y donde no entran esas dos falanges, quiere decir que ahí es donde está tenso el diafragma, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos prestar más atención al masaje que vamos a hacer o que le vamos a dar, porque es importante que se suelte. Aquí está más tenso, pues porque tiene recargado el corazón, ¿no? O sea, ¿dónde está su corazón? Pongan su mano en el corazón. Ok, nosotros todos, inconscientemente, menos Caro, lo hiciste bien, Caro, no corrijas. Inconscientemente todos llevamos nuestra mano hacia el costado izquierdo, ¿no? Está tu mano más hacia la izquierda, está tu mano más hacia la izquierda, pero la realidad es que el corazón no está aquí, tu corazón está aquí en medio, ligeramente hacia la izquierda, pero está aquí en medio.
y está en medio, y no solo está en medio ahí en la nada, sino está en medio recargado en el diafragma. O sea, el diafragma es lo que permite que tu corazón esté ahí sin que se vaya hacia abajo. Está recargado en el diafragma. Tu corazón está latiendo todo el tiempo, hay un movimiento así, y el diafragma es lo que lo está sosteniendo abajo. Entonces, tu diafragma tenso hacia arriba hace que tu corazón no pueda palpitar completo. O sea, le estás reduciendo espacio al corazón. Tu corazón, acuérdate que está aquí, y aquí al lado, ¿qué hay? Los pulmones. Y en su caso de las mujeres, están sus glándulas mamarias también. Nosotros no tenemos, pero ustedes sí tienen. Y entonces, quiere decir que hay más elementos adentro que les impiden, si algo de eso está tenso, que les impiden que el corazón bombee por completo. Tu diafragma tenso hacia arriba hace que tu corazón no pueda palpitar completo. Entonces va a disminuir. Y por eso es un poco más duro aquí, porque sostiene el peso del corazón. O sea, es un músculo que ha generado resistencia aquí, precisamente por el peso del corazón que está recargado sobre él. Pero si lo logramos liberar desde acá, todo tu corazón te lo va a agradecer. Y si tu corazón te lo agradece, tu sistema circulatorio te lo agradece. Y si tu sistema circulatorio te lo agradece, tu sistema nervioso te lo agradece, ¿no? Entonces necesitamos devolverle esa movilidad. ¿Cómo lo vas a masajear? La posición correcta es que estés en una superficie firme, la hago yo y después la hacemos juntos. En una superficie firme, recargados bien, o sea, no lo hagas en tu cama porque en tu cama te vas a hundir, ¿no? Entonces, en una superficie firme, vas a quitar el arco que se pudiese formar aquí abajo de tu espalda, ¿no? Que aquí hay un arco normalmente de forma natural, lo vas a reducir o lo vas a eliminar. Cuando tú lo eliminas, tu diafragma ya se relajó. Si tú no lo has eliminado, tu diafragma se siente, o sea, aquí se siente tenso. Entonces, si tú relajas, tu diafragma inmediatamente se relaja. Y aquí vas a poder meter mucho más fácil las manos que en la posición donde estaban ahorita sentadas. Aquí va a entrar más, vas a sentirlo porque tu diafragma está relajado. Y lo que vas a hacer es digitar como si estuvieras escribiendo en una computadora, en una máquina de escribir con todos tus dedos. Vas a digitar desde arriba hasta abajo por dentro de tus costillas. Y ahí, ¿no? Quieres digitar bien ahí. Después de eso, quieres jalar y apretar ahí un poco, ¿no? Ten cuidado porque las costillas, si jalas mucho, sí las puedes lastimar, ¿no? Entonces, solo es que metas, abras tantito y presiones, hagas presión. Y cuando presionas, respiras. Nosotros que tenemos las uñas largas, en lugar de digitar, voy a meter el canto del dedo, voy a ayudarme a abrir un poco, y con el canto del dedo voy a meter y voy a masajear. De los dos lados. Abro y con el canto del dedo meto y masajeo. ¿Listos? Entonces vamos a recostarnos ahí en esa posición. Apoya las plantas de los pies. Libera y un poco para que puedas meter. Y ahora sí, hazle una revisión a tu diafragma, donde requiere un poco más de atención. Y ahí donde requiera más atención, comienza a masajearlo. Y acuérdate de esa respiración diafragmática en donde estás respirando con la lengua pegada al paladar y estás masajeando ahí el diafragma. Vamos a masajearlo 5 minutitos. Y mientras sigues masajeando en esa digitación o metiendo el canto del dedo en la orillita, hazlo con fe y donde sientas más duro, es ahí donde necesitas más atención. En tu casa le puedes poner, por ejemplo, un aceite, ¿no? Entonces, con un aceitito te puedes ir masajeando con calma y ahí ve cuidándolo. Y en esa digitación ve explorándote qué parte es la que está más tensa, qué parte puedes regular de una mejor forma o más fácil. Todo eso velo explorando a través de esa digitación que le haces con tus dedos a tu diafragma. Y si está muy suelto, pues felicidades, quiere decir que probablemente hayas respirado bien muchos años de tu vida. Normalmente todo lo tenemos tenso, y lo tenemos tenso porque tu diafragma está conectado a 2 nervios directamente que le mandan la información de tu estado emocional. Cómo estás emocionalmente se refleja inmediatamente en el diafragma
gracias a esos nervios. Esos nervios salen desde las cervicales, no me acuerdo si es C3 o C4, se conectan directamente al diafragma, y entonces tu diafragma, cuando tú comienzas a algún estado emocional, te hace cambiar, ¿no? Ya sea mucha felicidad, mucho enojo, mucho espanto, mucha tristeza, todo eso impacta directamente en tu diafragma. ¿Y cómo lo ves tú? Se refleja en tu respiración. ¿Qué importancia tiene nuestro diafragma aparte de la respiración? En la clase pasada veíamos que el diafragma tiene unos pequeños orificios que conectan, ¿no? Que son pequeñitos, pero que permiten que pasen unas venas y que pase el esófago, o sí, según yo sí es el esófago, el que conecta directamente hacia tu estómago. Si tu diafragma o ese hoyito que está ahí, que permite ese acceso, está tenso y lo cierra, entonces normalmente no podemos meter la cantidad de alimentos correctamente hasta el estómago. Eso es raro. Pero lo que es bien común con tu diafragma y ese pequeño orificio es que esté distendido, es decir, que no haga la presión correcta a esa parte. ¿Y cómo se refleja en tu cuerpo? A través del reflujo. Si tienes reflujo es porque seguramente tu diafragma ya está distendido en ese hoyito y entonces no permite cerrarse para que precisamente los alimentos con los jugos gástricos no suban. Es el diafragma el que hace esa función de válvula. Entonces, si el diafragma está tenso en esa zona o está distendido, no puede hacer la función correcta. Un minutito más, sigue dando ahí un minutito más. Acuérdate, sigues respirando con la lengua en el paladar, sigues masajeando profundo. Acuérdate que es un masaje y no caricias, ¿no? No quieres acariciarte y sobarte. Ahí le puedes decir a tu pareja o a tu perro o a tu gato que te masajeen y te soben. Sí, pero tú sí masajéate en serio. Tú no seas tan amable contigo en este instante. Bien, ve teniendo ahí el masaje, ve sentándote despacito y platícame qué sentiste, cómo te fue. No sé qué, pero hay algo acá, está muy duro. Si lo aprietas, ¿dónde va? Si lo aprietas, sí como se siente como... Ok, pues puede ser una parte de tu diafragma que está completamente dura. Está aquí. Una piedra ahí. Una piedra y si lo hundo... Más masaje, ¿no? Tú aprovecha que tienes tus uñas cortas para meterlo, ¿no? Y aprovecha un aceitito, o sea, ponle un aceitito en tu casa, esa zona, y le das con fe, ¿no? Le das fuerte, 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 fuerte. No te vas a lastimar. Pude meter uno todo, pero siempre, pero aquí esta piedra. Sí, sí. Justo, ¿no? Entonces les digo... Si les digo ahí es por el corazón, ¿no? O sea, ese músculo tiene que ser fuerte ahí. Y cuando inhalo, es más fácil. Sí, porque generas espacio. Por eso, bueno, cuando inhalaba, como que... Ahora, esto que hicimos, procuren hacerlo en ayunas. ¿No? Porque también, si lo haces después de comer, pues tienes ya alimento, tienes otras cosas, ¿no? No está arriba, pero al final de cuentas todos tus procesos empiezan en funcionamiento, ¿no? Yo siento como que hay, no sé, como un hueso más ahí. Sí te entiendo. Sí te entiendo. Sí. Masaje, 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 masaje. Porque les juro que eso es lo que nos impide que se haga la expansión completa cuando nosotros respiramos, ¿no? Las tres lo tienen relativamente suelto su diafragma, pero hay gente que ni siquiera esto cuando respiran aquí, no lo pueden hacer. O sea, el aire no expande el diafragma. O sea, tú los ves respirar y ellos realmente quieren meter el aire hasta allá, pero no se mueve, o sea, no se mueve porque el diafragma está completamente tenso, entonces no puede hacer esa expansión y contracción de las costillas. Ellos necesitan mucho más masaje, ¿no? Porque la respiración por sí sola no lo va a soltar. O sea, ya es un tema, hay que masajearlo fuerte y normalmente requieren que alguien más lo masaje por ellos.
Porque tú solo no vas a poder ahí, necesitas que alguien más, y te va a doler mucho, o sea, porque meten y duele mucho, pero una vez que lo libera, tú puedes volver a respirar de una mejor forma, ¿no? Vale la pena ese pequeño esfuerzo para que vuelvas a respirar de forma correcta. Y la respiración que vamos a ver hoy es precisamente esa otra respiración que hablábamos, Nadi Sodhana, que es una y una, ¿no? Una y una. Entonces, ¿por qué respirábamos a través de una fosa y de la otra? Recuérdenos, ya lo dijeron, pero vuélvanos a recordar. Para que nuestro cuerpo entre en equilibrio, pero en esta respiración en especial ya nos vamos a ir más profundo a cosas más profundas, ¿no? No solo quieres generar el equilibrio químico entre el oxígeno y el dióxido de carbono, sino también quieres generar este equilibrio en tus energías. Tenemos una energía masculina y una energía femenina. Y esas dependen de un lado derecho y de un lado izquierdo, ¿no? Tienen lateralidad, se le conoce. Y esta lateralidad lo que quieres es también que entre en equilibrio. Y lo puedes hacer a través de tu respiración. Quedamos que nuestra fosa derecha está conectada directamente a nuestro hemisferio izquierdo. Y nuestra fosa izquierda está conectada a nuestro hemisferio derecho. Y quedamos que si eres diestro, tu mano derecha está conectada a tu hemisferio izquierdo y tu costado derecho, que está conectado al hemisferio izquierdo, es responsable de las acciones, exactamente, ¿no? No, es el que acciona, es el que justifica las historias, el que encuentra todas las razones de todas las historias, ¿no? Es el que tiene todo el conocimiento, ahí toda la información, el raciocinio, las matemáticas, las fechas, las medidas, todo eso lo tiene tu hemisferio izquierdo que está conectado a tu lado derecho. Y entonces ese es masculino, ese es tu lado masculino. Tu hemisferio izquierdo y tu lado derecho del cuerpo es el masculino, ¿no? Y tu lado izquierdo es tu lado femenino, ¿no? Todo el costado izquierdo es femenino y está conectado a tu hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho es responsable de, ahora sí, crear las historias, ¿no? Es el que crea, inventa, todo eso está conectado a tu hemisferio derecho. Entonces, la forma de equilibrarlo es respirando a través de una y a través de otra. La forma en los pranayamas es que tú logres conectar tu dedo índice y tu dedo medio al centro o a la frente, cualquiera de los dos es válido, aquí o ahí en tu tercer ojo, y con tu dedo pulgar y tu dedo anular hagas ese cambio. Es decir, puedes ponerlo aquí y estar cambiando de un lado a otro, o puedes ponerlo aquí y estar tapando una y otra. Esto es lo que vamos a estar haciendo, ¿ok? ¿Cómo? Papel, no, pero si necesitan sonarse, este es un momento ideal para ir al baño y sonarnos la nariz. Ok, Nadi Sodhana, ¿cuándo no la vamos a hacer? Pues cuando estemos enfermos, ¿no? O sea, si estamos enfermos de la garganta, si tenemos un resfriado, sí, no lo vamos a hacer. Esa no es la respiración para hacer en ese momento. ¿Cuándo sí se recomienda hacerla? Cuando necesitamos precisamente volver a ese equilibrio. ¿Cuándo necesitas volver a ese equilibrio? Cuando estés estresado, triste, que dices, ok, tengo muchas cosas en mi cabeza, necesito volver a mí, siéntate tantito y respira de esa forma, ¿no? Lo que hizo Caro fue parte del ejemplo pasado, ¿no? Me está doliendo una parte específica de mi cabeza, bueno, voy a activar la otra para generar el equilibrio, ¿no? Entonces lo hiciste con maestría, ¿no? O sea, además, porque consciente con la información y funcionó. O sea, es, ok, la información ahí está, simplemente es que ahora nosotros nos abramos a la posibilidad de usar esas herramientas, ¿no? Entonces me siento que tengo muchas cosas que hacer y no acabo. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo me voy a calmar? ¿Cómo voy a respirar? Vamos, check. Lento, rosado. Ok. El lado... Piénsenlo. Prestar atención a la exhalación. Van muy bien. Check. Pero tengo que activar mi lado derecho. Estoy haciendo muchas cosas y tengo muchas cosas que hacer. Mi lado izquierdo. Ok. Exactamente. Sí, porque ya estoy activado mi lado derecho. Tengo que empezar a respirar por el lado derecho. Exacto. ¿Tiene sentido?
Hay que del lado derecho. No una ansiedad propiamente, sino estas ganas de hacer o esta necesidad de hacer, ¿no? Acuérdate que hacer es parte de nuestro lado masculino, ¿no? Quiero hacer, exacto. Y entonces ahí pauso, respiro por el derecho y entonces lo que voy a hacer es activar mi hemisferio izquierdo y eso va a regresar al equilibrio, ¿no? Que me estoy inventando muchas historias en mi cabeza, porque no es lo mismo estar haciendo que estar inventando, ¿no? Que estoy en mi mente atrapado en todas las historias, no estoy haciendo, no es algo que esté ejecutando, sino algo que estoy aquí, entonces, ¿qué necesito hacer? Entonces, tapo el derecho y respiro por el izquierdo para que se active mi otra parte, ¿no? Y eso va a volver al equilibrio. Entonces, para eso nos va a servir esa información. Ahorita solo lo vamos a hacer de ambos lados, a una forma rítmica para que podamos activar uno, desactivar otro y ir encontrando este equilibrio. Yo lo que les puedo decir, el caso práctico, real, que yo he visto cómo funciona esta respiración en específico, cuando mi hermana en este periodo de su cáncer le daban dolores muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y ya no podía con el dolor, la ponía a respirar de esta forma y eso la regresaba y le permitía estar un rato más en lo que pues, se le inyectaba morfina o algo así, ¿no? En lugar de hacerla dependiente de que estuviera inyectándose morfina, a través de la respiración, de esta respiración en específico, era como ella lograba relajarse, disminuir el dolor y podía aguantar. A veces no era necesario inyectarla, ¿no? A veces pasaba y ya se me pasó y puede seguir. Entonces, funciona, sí funciona, ¿no? ¿Cómo se llama? Nadi Sodhana. Nadi Sodhana. Sí, la escribimos, no pasa nada. Y yo cuando me caí de la moto y se me fracturó el dedo, fue con esa respiración que me acomodaron el dedo, ¿no? O sea, que llegué con el doctor y fue, ok, esto te va a doler, te anestesio, y pues no, dele así, ¿no? Y entonces, a través de respirar, me relajé, él lo acomodó. No les puedo decir que no me dolió, sí me dolió, pero me hizo que soportara ese dolor, ¿no? Entonces, sí funciona. Por lo menos para el dolor, yo se los puedo comprobar que funciona, ¿no? O sea, el cuarto que se nos tirar, pero enseña. No te enseñan, ¿no? Estás respirando bien. ¿Cómo respiro entonces? Tenía que hacer este curso. Claro. Debería ser parte de un... Ahí está. Lo deben incluir eso En prenatal. En el curso prenatal. Bien, entonces vamos a respirar de esta forma. Siéntate en una posición que tú estés cómoda para que el cuerpo no te estorbe y simplemente respiremos. A mí, o como yo me acostumbré, no quiero decir que es la forma correcta, como yo me acostumbré es a poner el índice y el medio al centro de la mano. Te digo, tú puedes hacerlo así o puedes ponerlos en tu frente, lo que a ti se te haga más cómodo. Entonces, coloca el índice y el dedo medio de tu mano derecha en donde tú quieras, al centro o en la frente, y deja libre tu pulgar y tu anular, que son los que vamos a estar usando. La fosa no se tapa por completo, se tapa, digamos, al 90%, pero no lo quieres presionar, simplemente cerrar un poco, ¿no? Que al 90% se cierre, que pase bien poquito aire. Entonces, ahora sí, tapa la fosa derecha, cierra tus ojos para que solo te concentres en lo que está ocurriendo. Inhala a través... Ahí está. Inhala. Cambia, tapa la fosa izquierda y exhala. Cambia, tapa la fosa derecha. Inhala. Cambia, tapa la fosa izquierda, exhala. Cambia, inhala. Cambia, exhala. Cambia, inhala. Cambia, exhala. Cambia, inhala. Cambia, exhala. Quédate ahí. Inhala a través de tu fosa derecha. Cambia, exhala. Cambia, inhala a través de la derecha. Cambia, exhala a través de la izquierda. Cambia, inhala. Cambia, exhala. Cambia, inhala. Cambia, exhala. Cambia, inhala. Cambia, exhala. Último, cambia, inhala.
Cambia. Exhala. Suelta. Inhala y exhala profundo. Inhala y exhala profundo. Bien. Ahí abre tus ojos y cuéntenme. ¿Qué pasó? Platíquenmelo. ¿Cómo se sienten ahorita? Eso sería lo más importante. Muy despejada. ¿Ok? La respiración libre. ¿Ok? ¿Quién más? Eso como más estable, ¿Ok? más calmada. ¿Ok? Pero esto sí es todo más. Bueno, Ok, creo que lo primero que deben de sentir aquí es por qué fosas respiran mejor. Es lo primero que debemos de observar, ¿no? Porque hay una fosa, pero no te preocupes, todos respiramos mejor por una que por otra. Y coincide en tu estado de ánimo también. Es decir, si tú eres una persona que estás más en el hacer, en ¿cuál es lo que sigue? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Seguramente estás respirando más por qué fosa. Por la izquierda, exactamente, ¿no? Y si tú eres una persona que eres mucho más creativa, que estás proyectando todo el tiempo, seguramente estás respirando más por tu fosa derecha, ¿no? Eso se los puedo asegurar, va a coincidir porque entonces va a respirar, va a coincidir, ¿no? Eso es lo primero que nos debemos de dar cuenta, por cuál respiramos mejor. Y entonces nos va a hacer sentido también cuál necesitamos destapar para generar nosotros mismos nuestro propio equilibrio, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro, después de que tú haces, ahorita hicimos 5 y 5, o sea, hicimos 5 de un lado y 5 del otro. Tú al hacer este equilibrio 5, a mí me gusta hacerlo, lo hago más contando respiraciones que por tiempo, ¿no? Entonces me hago unas 10 de cada lado, pero lo que ocurre después de que tú haces esto es que sientes claridad mental. No sé ustedes, pero como que después de que respiras, es ok. Como que no hay algo en tu mente que esté haciendo ruido. O sea, el estado en el que te deja después de respirar así, es como, ok, podría pensar en lo que yo quisiera. Como que todo ese ruido que normalmente hay en la cabeza se silencia un poco. Si tú necesitas pensar algo importante o resolver algo importante, puedes respirar de esta forma y cuando termines después de esta respiración, trae eso a tu mente, ¿no? Estás respirando, dices, tengo este problema, no sé cómo resolverlo. Respira, no te concentres en el problema, concéntrate en la respiración. Cuando termines, piensa en el problema. Y vas a ver que te van a llegar nuevas soluciones, ¿no? O sea, va a llegar un estado de claridad mental que te permita ver el problema de una forma distinta o encontrar una solución distinta. Porque tu cerebro, precisamente lo que estás haciendo es conectando la parte frontal, parietofrontal de tu cerebro a través de este equilibrio. Lo sacaste de un estado de hipervigilancia donde solo conectaba la parte de aquí atrás y lo metiste a un estado ya cognitivo donde va a comenzar a conectar la parte parietofrontal. Y la parte parietofrontal es la que resuelve los problemas, ¿no? Esta de aquí es el instinto, es cómo corro, con quién peleo, ¿no? Entonces esta de aquí es la que te permite encontrar las soluciones. Pero hay que conectarla, porque si no, no vas a poder encontrar esas soluciones. Este estado te permite conectar con esa otra parte. Y te da calma, ¿no? O sea, te deja como en esos dos estados, con claridad mental y con calma. Entonces, desde la calma puedes resolver. Desde el estrés, desde la ansiedad, no puedes resolver, ¿no? Desde la calma puedes resolver. Entonces, esta respiración, les digo, es útil con el dolor, comprobado, es útil con la claridad mental, comprobado, y es útil con el estado de calma, comprobado. O sea, cuando tú tengas algo así, hazla, ¿no? Equilibra, 10 y 10, equilibra. Cuando te sientas que solo te estás yendo hacia un lado, pues simplemente tapas esa fosa que se está yendo hacia allá y respiras por la otra, ¿no? Para encontrar nuevamente este equilibrio. Y tal vez ese día solo respiras tus 10 o 15 respiraciones por ese lado. O 20 o 30, las que tú necesites, tú misma lo vas a saber. Tapo ese lado, entonces lo que hago es tapar ese lado. O más bien tapo el otro para que respire el lado que estoy trabajando. Ejemplo, danos un ejemplo práctico y te lo te ayudamos Si aquí. yo encuentro la resolución, quisiera el equilibrio, por ejemplo, de ansiedad. Ok. Entonces tendría que yo respirar del lado derecho. La ansiedad respira por los dos, o sea, si es un tema de ansiedad, hazlo
a través de los dos para que tus dos lados entren en equilibrio, ¿no? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, la solución a algún problema y eso, entonces... Por los dos también. ¿Algún problema? Por los dos sí también. Pero... siempre entra y luego saco por el otro lado, entra por ese... O puedes respirar solo por ahí. O sea, puedes tapar, por ejemplo, voy a tapar solo esta y voy a inhalar y exhalar por esta. Luego tapo la otra. O sea, por este lado puedo inhalar y exhalar. Y luego cambia, inhalar y exhalar. Hay diferentes ritmos, ¿no? Porque aquí ya podemos jugar con todo lo que podemos hacer. Ahorita lo que estuvimos haciendo es inhalo por una y exhalo por la otra, ¿no? Inhalo por una y exhalo por la otra. Estoy entrando en el mismo equilibrio. Inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Pero puedo, con base en lo que estuvimos hablando, si yo quiero activar más el otro lado, pues entonces me puedo fijar solamente en la inhalación, ¿no? O sea, puedo tapar. Dale. Por ejemplo, en mi caso tengo, entonces a veces me pasa que en el día así como que, activar, ¿no? O sea, me cuesta empezar. Y si hago meditación como para activarlo, pero hay días que digo, entonces en ese caso tendría que tapar el izquierdo, ¿no? Respirar por la derecha. Te quieres activar. Queremos activar, exactamente, respirar solo por el lado derecho. Quiero activar el lado izquierdo, ¿no? Entonces respiro como para ese, la respiración de la próxima semana va a ser la ideal para esa. Yo no haría esta para ese en específico. Te va a ayudar, pero la de la próxima semana es la ideal. La ideal. Para activarnos, yo creo que la próxima semana va a ser la correcta, ¿no? Esta sería más como para entrar en este estado de calma, ¿no? Más bien, si estoy muy activo, entonces, si estoy muy creativo, exacto, para regresar a un estado de paz. Para activarnos, vamos a encontrar la otra. Y el otro ritmo que podemos hacer, o sea, si esto nos parece aburrido, ¿no? O sea, les digo, podemos jugar, inhalo por una, exhalo por la otra. Inhalo y exhalo por la misma. O el otro ritmo es hacer un triángulo o hacer un cuadro. Ahorita estamos haciendo círculos, es decir, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, ¿no? Pero puedo hacer un triángulo. Inhalo, exhalo, me quedo sin aire. Inhalo, exhalo, me quedo sin aire. O al revés. Inhalo, mantengo el aire, exhalo. Inhalo, mantengo, exhalo. Estos ritmos simplemente son para evitar distracciones. O sea, si mi mente sigue bombardeándome, entonces cambio el ritmo. Digo, ok, voy a hacer más pausa. Entonces inhalo, me quedo con el aire y exhalo. Y vas a encontrar cómo a través de fijarte más en estos otros ritmos de respiración, tu mente va a empezar a calmarse. Y el último puede ser un cuadro, ¿no? Inhalo, mantengo, exhalo y me quedo sin aire. Inhalo, mantengo, exhalo y me quedo sin aire. Esto lo que va a hacer en tu sistema es, en lugar de agitarse, va a empezar a calmarse, porque le estás prestando mucho más atención a cambiarle el ritmo de cómo respira. Y eso va a hacer que toda tu atención se vaya a tu respiración. Entonces, si estás con muchas cosas, tal vez inhalar y exhalar no te sea suficiente, aunque lo hagas lento. Tal vez necesitas agregarle una pausa. Entonces, vas a notar que si tú inhalas, haces una pausa, luego exhalas, es más fácil empezar a calmarte. Si todavía necesitas más, entonces haces 2 pausas. Inhalas, mantienes, exhalas y te quedas sin aire. Pero eso lo hago con una sola cosa. Puedes hacerlo, sí, puedes hacerlo en una o puedes hacerlo con las dos, también combinado, ¿no? Inhalas. Combinado, me vuelve loco. Sí, si te complicas, solo con una, ¿no? Sí, con una. Sí, me estresa más. Sí. Sí, solo con una. Ahí inhalo, mantengo, exhalo, pausa y cambio. Inhalo, mantengo. Pero eso, van a ver que todas estas estrategias van a ayudarle a tu mente a ir centrándose, ir calmándose, ir entrando en este estado de paz, ¿no? Todo el tiempo a través de tu nariz, todo el tiempo con la boca en el paladar, ¿no? O sea, esas son las claves. Y créeme que deberías de respirar así. O sea, si tú te haces a la costumbre y a la idea durante unos pocos meses de respirar de esta forma, vas a ver que después se cambia. O sea, vas a vivir y en tus pausas te vas a dar cuenta que vas a poner tu lengua en el paladar y vas a respirar a través de tu nariz. Y les juro que cuando hacen eso, ustedes mismas van a estar mucho más tranquilas en su día a día. Y vamos a estar menos reactivos. O sea, eso que te ocurría, que te irritaba de alguien o de algo, como tú
todo tu ser está oxigenado correctamente en este equilibrio, es más difícil que te irriten esas cosas que antes te irritaban. Y simple y sencillamente fue a través de tu respiración como haces este equilibrio nuevamente, ¿no? Acuérdense que todo lo que nosotros vemos como un problema es desequilibrio interno. La enfermedad es un desequilibrio interno, ¿no? El estrés es un desequilibrio interno. La ansiedad es un desequilibrio interno. La depresión es un... O sea, todo está ocurriendo gracias al desequilibrio. Y la respiración es la mejor forma de volver al equilibrio. Si nosotros aprendemos a través de la respiración a volver al equilibrio a nuestro sistema, nos vamos a ahorrar mucho en medicamentos, en terapias, en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y simplemente es respirando de una forma correcta. Inténtenlo en su día a día. La tarea sigue siendo la tarea. Para quienes la hagan 5 minutos, ahora vuélvanse conscientes. Sigan poniendo 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y 5 minutos en la noche para respirar conscientemente, como les decía, a través de su diafragma, lengua y diafragma. Eso síganlo haciendo. Pero ahora en su día a día, durante el día, cuando tú te acuerdes, pon tu lengua ahí y respira. Mientras estás viendo la tele, mientras estás escuchando a alguien, mientras estás cocinando, en tus actividades normales, cuando tú te acuerdes, agrega esa respiración. Y vas a ver que vas a tener efectos muy positivos en tu día a día. Muy, muy positivos en tu día a día. Listísimo, chicas. Esa fue la clase de hoy. Gracias.